Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Una escritora portuguesa, un escritor griego-sueco, ella en el piso 7º de su vida, él en el piso 8º de la vida, y sin embargo, para los lectores españoles son dos jóvenes promesas, porque hemos descubierto su literatura, y me van a disculpar quienes han leído a Lidia y a Teo desde hace mucho tiempo, pero para la gran mayoría de los lectores españoles han sido una auténtica sorpresa de los últimos años. Así que es verdad que hay otra vida posible, desde luego para los lectores, en esa revelación. Y hoy nos juntamos, hay un cruce de caminos entre este Festival Eñe y este magnífico Círculo de Bellas Artes que nos acoge, entre el Algarve, Lisboa, el Peloponeso, Estocolmo, Mozambique y Angola también, y en este cruce de caminos, de memoria, de revoluciones, de guerra, de historias personales, de familia y de valores, nos encontramos para charlar. Lidia, Teo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos a Madrid. Gracias. Me gustaría empezar, Lidia, con una carta, un artículo que ella publicó hace unos meses en El País. Lidia George escribió una carta de invierno a un escritor remoto y decía, a propósito de nuestro autor: me hallaba ante una voz singular que se presenta al mundo sin avergonzarse de sí mismo, sabiéndose una muestra de humanidad, esa falta de pudor que transforma a un ciudadano en escritor. Y varias veces leí despacio sus palabras. ¿Cómo escogerlas? No es fácil. Y decía Lidia, quiero decirte, en nombre de este y otros pasajes similares, gracias, Teodor, por besarnos así. Gracias. Lidia, os habéis conocido ahora mismo, hace unos minutos antes de entrar. ¿Qué sentiste como escritora y como lectora para que el libro de Teo te tocara tan hondo? Bueno, muchas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí de nuevo y hoy compartir el escenario o al contrario, Kalifatides compartir el escenario conmigo. Muchas gracias por todo. Yo quería decir que hay 3 momentos que han influenciado, que me han dicho que era necesario escribir sobre la descubierta de Kalifatides. Primero, ha sido un artículo en el periódico público, un periódico portugués, que presentaba la foto de Kalifatides con una frase grande que decía: no estão a combater la pobreza, no estão a combater la pobreza, estão a combater los pobres. Para mí ha sido muy fuerte esa expresión, muy fuerte, porque mi madre, cuando yo era niña, me decía: es necesario estudiar para no ser pobre. Es necesario nos limpiarmos bien para no parecer pobres. Estaba siempre diciendo que nosotros no podríamos ser pobres. Y un día yo le pregunté, cuando era joven, ¿por qué a ti no te gustan los pobres? Y ella me ha dicho: yo estimo los pobres, pero odio la pobreza. Y tantos años después comprendí que la frase de mi madre era exactamente la frase de Kalifatides. Después compré sus libros y hay una frase de un pasaje que me ha tocado muchísimo, cuando es una otra vida para vivir.
En una otra vida para vivir, Kallifatides cuenta un episodio muy interesante con Bergman, el realizador. Después de haber un problema con un filme, Kallifatides cuenta que se dirigió a la casa de Bergman para hablar de su próximo libro. Y que Bergman dice, no, yo no quiero oír. Y Kallifatides dice, porque yo no soy así, porque yo no soy capaz de despreciar a los otros, porque yo no soy capaz de decir cosas así. Y yo pensé, es un poco como yo. Después, a partir de ahí, yo he leído un otro país al lado de mi ventana. En la parte final, todo el libro me ha tocado también, pero la parte final, las últimas palabras, me han tocado muchísimo. Porque dice que por veces me siento desnudo, como si naciera en este momento, pero tenía ombligo se dice, umbigo, ¿cómo se dice? Ombligo. Y ahora es como si tengo un otro país. No tengo más, estoy desnudo, pero tengo un otro país al lado de mi ventana. Pero me parece que ese libro no termina con la verdad. Lo que Kallifatides tiene es a su lado la literatura. Y eso me ha tocado mucho, porque yo pensé, aquí está alguien para quien la literatura es más alta que una carrera, es más alta que todo, y también el respeto por los otros es más importante que todo. Entonces, en ese día de invierno, yo escribí a Kallifatides, que no conocía, pero que lo sentía como un hermano de mi edad, tan cerca, que era necesario decir lo que sentía por él. Tengo un problema. No translation here. No translation. No tenemos I traducción. understood perfectly pero Teo entiende bastante español. No quiere hablarlo porque es pudoroso respecto a eso, por eso él va a intervenir en inglés, pero entiende español mejor que lo habla. Y eso es algo que forma parte de su nueva vida, porque ha aprendido el español o está aprendiendo el español desde hace muy poco. Cada día leo español, pero no es fácil. No es fácil. Pero, Teo, puedes quitártelo. Lidia was I understood everything. You understood, okay. Yeah. That feeling, that human bondage that you Ese get with vínculo somebody humano when que you tienes read con alguien the cuando power of literature. How do you feel that? lees el poder de la literatura. ¿Qué sientes? Para empezar, quiero agradeceros por estar aquí, a las extraordinarias personas que organizan esto. Es la tercera vez que estoy aquí y estoy muy agradecido. Intenté encontrar el libro en sueco publicado hace años, pero ya no estaba en circulación, era imposible de encontrar. Y es un desastre. En Suecia los libros se publican, están ahí por un tiempo y luego desaparecen, ya no los vuelves a encontrar. Pero leí el artículo de la señora Jorge escribió. Era mejor que mi libro.
Es un problema. Y esto es un problema. Ya. Ya. Quería preguntaros, sé que puede parecer para personas que tienen muchos libros publicados, que han escrito toda su vida, puede parecer una pregunta banal, pero para los lectores es muy interesante porque tiene algo eso de misterioso saber en qué momento supisteis que ibais a ser escritores. ¿En qué momento, Teo, Lidia, entendisteis que escribir formaba parte de vuestra vida y qué dejasteis atrás? Porque los dos habéis sido profesores, habéis trabajado en revistas, habéis sido cronistas también de la realidad de vuestros tiempos. Pero ¿cuándo es el momento? ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el encuentro que de repente dice, no, yo soy escritor? Lidia. Bueno, yo empecé muy temprano a escribir como un juego. Pero yo hago la diferencia de la experiencia en cuanto a gente que escribe y gente que publica libros. Entonces yo creo que toda vida yo iría a escribir, pero no me planteaba la idea de escribir libros al principio. Pero hay un momento en mi vida que yo decidí que iba a esperar para el momento para publicar, para escribir, para publicar. Ha sido un momento muy preciso en mi vida, porque yo defendí una tesis de doctorado en la universidad. Y en ese día me invitaron para seguir siendo docente en la universidad. Y era para mí una cosa casi real, un honor tan grande, seguir siendo docente en la Facultad de Letras. Pero cuando caminaba en dirección a la ciudad donde vivía entonces, yo pasaba, era otoño, yo pasaba por una carretera llena de hojas de plátanos de sombra, plátanos, el árbol. Los árboles. Y cuando el coche pasaba, yo sentía partir las hojas. Yo empecé a crear un poema y pensé que siendo una docente de literatura, yo no sería libre de escribir lo que yo quería, porque tenía de leer muchísimo que las otras personas habían escrito. Y al llegar a mi casa, tenía sobre la mesa un inicio de un libro con un título horrible, que era El caminante de polvo y piedra. Es un título impensable. Pero me senté, empecé a leer y dije, no, yo no quiero ser docente, yo quiero escribir. Evidentemente que uno puede ser docente y escribir muy bien. Hay tantos ejemplos, pero yo quería vivir para escribir. Y decidí, ha sido un momento muy difícil de mi vida, telefoné y dije, no, yo no acepto. Pasaron 10 años para publicar, pero me parece que mi decisión estaba cierta, porque entre tanto fui para África, viví la vida, comprendí la historia, tuve 2 hijos, toda mi vida tan llena,
seguí la Revolución de Portugal e quando empecé finalmente a escribir un libro para publicar, sentí que 10 años de espera valía la pena. Pero han sido durante la juventud, los años son largos, son tan largos. Yo hice esta decisión que me ha costado, pero ha sido importante. Es el día inaugural, ese día en que me senté delante de la mesa y tenía ese título provisorio y pensé, es aquí que yo quiero continuar a escribir. So, 10 years. Así que 10 días desde que decidiste escribir sobre esas hojas para convertirte en un... Yo sí he leído su artículo. ¿Y cuál es tu caso, Theo? Eras un profesor. Sí, pero yo comencé a escribir cuando tenía 5 años. Voy al inglés porque me lleva mucho tiempo pensar. Bueno, era 1943. El ejército alemán había entrado en el Peloponeso. Era la miseria total porque se llevaron todo. Y también nos enviaron a campos de trabajo para hacer calles o lo que fuera. Así que mi padre lo encerraron, mis hermanos mayores habían huido a las montañas y mi madre y yo estábamos solos en casa. Y un día, un capitán alemán decidió ejecutar a una persona del pueblo, pero delante de todo el mundo. No llevárselo y ejecutarlo en otro lugar, sino delante de la iglesia del pueblo. Así que mi madre me llevó y estábamos allí. Ella era joven, tenía 27 años. Y cuando el hombre cayó, sus ojos se encontraron con los míos. Pero algo pasó. Cuando volvimos a casa, no salí a la calle, me senté en la mesa de mi padre, que estaba vacía, y escribí algo. Unos meses más tarde, mi padre vino a casa al final de la guerra y le di este trozo de papel que había escrito y él me lo leyó, me dio unas palmaditas en la cabeza y se lo metió en el bolsillo. No dijo nada más, pero se lo quedó en su bolsillo toda su vida. Y le enterramos con el trozo de papel en su traje. No sé lo que escribí porque no volví a verlo, pero lo que sé es un sentimiento que tenía de alivio después de haber escrito este pequeño texto. La crueldad de la realidad era algo con lo que podía lidiar mediante la escritura, la lengua. Fue la primera cosa que escribí y creo que sin esa experiencia, pues
yo sería otro escritor, porque It was all together at the same estaba time. todo junto en el mismo tiempo: guerra, pobreza, Misery, miseria, traition, everything was traición, in todo little village. estaba allí en ese pequeño pueblo. People behaved sometimes Y a veces las very, very personas badly, and se comportaban muy sometimes mal like y otras veces como santos. Nunca sabías qué es lo que iba a pasar. very, very, very distant. That Nunca. when we walked through the streets of the Cuando village, trabajábamos por las calles del pueblo y nos encontrábamos con alguien greater age than us, they used to ask us, nos preguntaban son are you? de quién eres And the right hijo. Y Could be, of course, if you were la son of respuesta somebody correcta, who por was right, ejemplo, si eras alguien de derecha o trabajaba por los alemanes. it was there that when I learned myself Fue to lie. cuando aprendí a I mentir. never said that I'm the son of the teacher. Nunca dije que era el hijo del maestro, porque me hubieran matado. Así que decía otras cosas. Remember what I said really, but No recuerdo muy bien lo que decía, pero no decía la verdad. Así que me convertí en un buen mentiroso very soon. muy Then pronto. I went on Y writing luego later on seguí in life. escribiendo más tarde, cuando tenía 11 años. I was writing the love letters Escribía of my cartas class de amor to the same de girl, mis compañeros de clase a la misma la chica. reina de la clase. And it was a stylistic, very good work. Era un buen trabajo desde el punto de vista estilístico, escribir todas las cartas a la misma chica. Yo también, la mía, pero nunca se las envié. And I got paid. Así que me pagaban. Bolitos, the things, you know, With little balls, con canicas y that was my payment. fotos de actores de Hollywood. Con eso me pagaban. Is that it was the second time Fue la segunda vez que la escritura me salvó, because at that school porque en aquella escuela yo era un extranjero, más extranjero de lo que pude serlo luego en Suecia, porque fui del campo a Atenas was wrong. y todo en mí estaba mal: mi pronunciación, mi corte de pelo, mi ropa. I was absolutely nothing. Era absolutamente nada a los ojos de los demás compañeros de clase, por no hablar de las chicas. The day I started Y el día que empecé a escribir, my al profesor le gustó, dijo, this boy es un buen chico. changed my life. Y eso cambió mi vida. Suddenly, De repente, las chicas me pedían salir. my friends who want to have Mis hermanos, this and so on. So I became a celebrity. me convertí en una celebridad. Pasé de ser un niño And the same thing happened. forastero del campo a otra cosa. Y lo mismo pasó en Suecia. La lengua salvó mi vida en Suecia. So, I mean, I wrote my first Escribí mis primeros poemas en Suecia 5.5 years in Sweden. después de estar 5 años y medio allí. But said, Y todo el mundo dijo, I said, why? es imposible hacerlo. ¿Por qué va a ser imposible? Es una lengua, voy a aprender la lengua y voy a escribir en esa lengua. Y lo hice. Again, Y de nuevo happened the same thing. pasó lo mismo. Me salvó la vida porque mi vida cambió totalmente. Collection of poems, some people like it, some people Escribí una colección de poemas, a algunos les gustó, a otros no, pero ya eres alguien. so Así que
I never decided to be a Nunca decidí ser un escritor, sino las circunstancias hicieron de mí un escritor. I never, I mean, the idea when you grow up in a Greek Cuando creces en un pueblo griego, would be a writer one day. pensar que The ibas a ser escritor algún día, pues te encerraban en el manicomio. Nunca lo había pasado, pero very first moment. desde el primer momento me encantó hacerlo. Fue un gran alivio. En los minutos que íbamos conversando, habéis hablado los dos de vuestra infancia, de tu madre, de la señora Alberti. Ese libro, el último libro de Lidia George, es Misericordia, que es un nombre que ella te sugirió. Y aquí tengo también uno de los últimos que se han editado en español, de Califátides, Madres e Hijos. Y, ok, vamos a darle un minuto. Okay. Ok, Thank you. vamos a probar, a ver si así nos Yeah, puedes thank you, escuchar la thank you. traducción. Decía Teo que en los minutos que llevamos conversando habéis mencionado vuestra infancia. Los dos habéis escrito de manera extensa sobre vuestras madres, sobre vuestros padres, sobre vuestra infancia, esa pobreza limpia, porque tenía un punto de dignidad que luego ha sido arrebatada a mucha gente que vive en la pobreza, y lo habéis contado vosotros de manera muy notable en esa Europa que quedó devastada con el austericidio después de la gran recesión en el año 2008, luego en el 2012, con el rescate, lo estamos viendo ahora, la pobreza de los inmigrantes que llegan y no saben cómo salir adelante. Pero me interesa mucho esa vuelta a la madre como patria, no solamente como lengua, y en el caso de Teo, su cambio como escritor, de escritor en sueco a escritor en griego, y Lidia, en Misericordia, en tu último libro, ese registro de tu madre, de su último año de vida, en el que ella no dejó de ser quien era, a pesar de un entorno, en una residencia de ancianos, que tendemos a pensar que es un lugar donde sencillamente pasan sus últimos días. Lo infantilizamos, pero es un lugar donde perduran las pasiones, las emociones, la buena gente y la mala gente. Bueno, me parece que yo y Califátides tenemos una cosa más en común. Es que habemos escrito sobre las madres, no despreciando las madres. Al contrario, hablando de las madres como algo que es más importante que una figura física y una figura maternal. Hablando de las madres como una especie de referente absolutamente primordial para nuestra existencia. Y hoy me parece que estamos contracorriente, porque hoy la psicología hace exactamente al contrario. Si uno entra en la casa en el consultorio de un psicólogo, te dice: el culpado de tu sufrimiento es tu madre. Siempre es la madre culpada de todo, de todo. Y felizmente la literatura contradice la psicología. Contradice a Freud, contradice toda esa herencia que está, me parece, creando grandes problemas de contaminación, porque hoy en día la paternidad es sinónimo de culpabilidad. Pero la literatura hace por veces al contrario. Habla de relaciones que son fundamentales. Y
Misericordia ha nacido de una situación muy particular, como usted ha dicho, pero yo quiso, durante el duelo, porque mi madre se murió en el inicio de la pandemia, yo pensé escribir sobre la forma como mi madre ha enfrentado el final de la vida. Con curiosidad, ¿cómo sería el final? Con resistencia, curiosidad sobre todo y negación de la muerte. Y al escribir, decidí escribir por un homenaje no solamente a ella, pero a la gente de su edad, a las madres de su edad, su época, que han nacido en los años 20 del siglo XX y que han soñado con la libertad de sus hijos y sobre todo de sus hijas. Son mujeres, cuando yo me encuentro con periodistas, con otras escritoras, con mujeres, en fin, que hablan claramente sobre el pasado de sus madres, hay toda una generación, que es la mía, que habla de cómo sus madres han querido que nosotras fuéramos alfabetizadas, gente con palabra pública, gente con capacidad de decir, yo estoy aquí, soy alguien. Y eso ha sido para mí muy importante, como una especie de homenaje a una mujer, pero a homenaje a las madres de esa época, que han transformado la vida. Yo debo decir que tengo una experiencia muy fuerte en mi familia. Mi abuela, la madre de mi madre, aprendió a leer escuchando a sus hermanos, hombres, chicos, que iban a la escuela. Las niñas no iban a la escuela. Mi abuela ha aprendido a leer y a escribir con los hermanos, escuchando su padre que enseñaba a sus hermanos. Pero cuando la idea que ella no había ido a la escuela ha sido un trauma para ella. Ella era muy inteligente. En el último año de la vida repetía las cosas. Y la frase que repetía era, mi madre no me mandó a la escuela. Terminaba, bebía agua y decía, porque mi madre no me ha mandado a la escuela. Son sus últimas palabras. Y verdaderamente mi madre, que fui a la escuela con 4 años, simplemente de escolaridad, pertenece a ese grupo inmenso de mujeres que tenía simplemente 3 o 4 años de escolaridad, ella ha soñado sola transformar la vida de su hija. Entonces me pareció que escribir sobre ese temperamento de curiosidad, de lucha por ser alguien que tiene una palabra merecía. Y debo decir que empecé a escribir sobre el ímpetu del dolor, del problema porque había perdido mi madre y no me he despedido de mi madre tampoco. Todo ha sido muy terrible. Pero a medida que yo iba reconstruyendo su voz, a medida que iba reconstruyendo sus pequeñas palabras que ha dejado en un diario, en un jornal diario, iba a reconstituir ese último año de vida, yo experimentaba un sentimiento de triunfo, un sentimiento de alguien que recapturaba una fuerza. El tema de nuestra mesa es entre el placer y el dolor. Para los escritores hay un tercer término, que es el triunfo a través de la palabra. Y esa experiencia lo hizo de una forma excepcional con ese último libro.
Qué bello, Lidia. Qué expresión tan hermosa. Teo, ¿es un triunfo también, o lo sientes así, describir a tu madre, esa mujer que veía las noticias, que hablaba contigo, que estaba tan orgullosa de ti como escritor, que te reprochaba que te habías ido, que la habías dejado sola, pero con la que compartiste también tantos momentos después de una vida igualmente difícil, dura, en la que tampoco podía ir al colegio y sin embargo fue capaz de sacar su familia adelante, con tu padre en la cárcel, esa mujer que olía a limón? Yeah. Well, the story of my mother is La historia de mi madre much like es parecida a la de la madre de Lidia. Ella more clever than her brother. era mucho más lista que su hermano, pero su hermano fue a la escuela. They stopped her from going to school once. Le impidieron ir a dejar seguir yendo a la escuela. Tenía 10 años. Kerman say, No tenía una educación. Pero hay algo importante en esta discusión de tener o no una educación, porque yo pienso que en países como España, Portugal, Grecia, Italia, Francia, hay una cultura if you are a little bit sensitive, según la cual si eres una persona sensible, lo sientes. Y es lo que hizo tu madre. Sabía, ella era capaz de sentir cosas. Mi madre también. Mi madre vivía en un apartamento muy pequeño en Atenas. she had a balcony that was Tenía un balcón, ese era el lujo de la casa. we were sitting there Y estábamos sentados allí hablando. Y ella era capaz de decir cosas as if she was reading Aristoteles. como si leyera Aristóteles. Not reading Aristoteles. No lo había leído, pero esto es exactamente lo que es la cultura de las personas. Está alrededor y aparece. I'll give you an example of that. Por poner un ejemplo, decimos muy a menudo, Time heals everything. el tiempo lo cura todo. Do we know why we ¿Y say that? sabemos por qué lo decimos? No, desde luego que no. Pero es un poema de Ovidio. And it says, Y dice exactamente eso. Y estas palabras the whole han conquistado el mundo. this is what is Eso es la cultura que también existe para quienes no fueron a la escuela. En cualquier caso, very jealous of my mother because yo estaba muy celoso de mi madre porque era muy hermosa. Los hombres la miraban y yo odiaba a los hombres porque yo pensaba que pues se la iban a llevar. Era mucho más joven que mi padre, 30 años de diferencia. and so I was very Así que afraid that I tenía mucho miedo de que podía perderla. remember when Y recuerdo que cuando íbamos juntos al mercado, ella iba delante de mí waving like con su cuerpo moviéndose, meciendo su vestido, y yo iba detrás. it was miserable. Era And horrible. when I became a writer, Y cuando me convertí en escritor, read my books, ella leyó mis libros, pero under covered in the bed. Pero, There was so much sex in my books. pero se cubría la cabeza, se llevaba las manos a la cabeza porque había tanto sexo en mis libros. No podía creer que su niñito podía escribir. Así que In bed. But se llevaba las manos a la cabeza. No quería leer eso. with you, Pero estoy de acuerdo contigo. that this No creo que estas
ever understood their mothers. los psicólogos realmente hayan entendido a sus madres. Kind of Quizás es una especie de trusting people. If I say falta de confianza en las personas. Cuando uno le dice, me gustas, no, realmente no es verdad. ¿Y qué quieres decir con eso? A veces sucede, pero pienso que my mother made me mi madre me hizo escritor and my father y mi padre me hizo un ser humano, because porque he was austere, of course, for era time to time. austero, I never gave him any reason to severo de vez en cuando, pero austere with me. nunca le di motivos para ser severo conmigo. Yo era bueno en la escuela, a la que iba siempre, etc. But he prohibited me, for example, Pero, por ejemplo, me prohibió to read books lying leer libros tumbado. Y me decía, lo recuerdo, The author has been el autor awake nights ha estado despierto noches enteras para escribir ese libro y tú lo lees como un mono tumbado. So that was the end of it. Así que ya no pude hacerlo. My mother has no so Mi madre positions no tenía unas about this. posturas tan duras sobre las cosas, pero me cuidaba tanto, era tan atenta. She really saved my life in one Que realmente en un caso me salvó la vida when I tried cuando yo intentaba to get into the Greek university. I had llegar a la universidad griega. Yo tenía todos los títulos y requisitos y no me dejaban entrar. Pero cuando vi la lista de las personas aceptadas y yo no estaba en la lista, I thought I would kill me. pensé en quitarme la vida. So I tried. Actually, Y lo intenté, de hecho, I did not succeed. pero no tuve éxito. I came home. Así que me fui a casa y mi madre me estaba esperando. Me vio 50 meters. a 15 metros de distancia And what she did? y ¿qué hizo? Abrió sus brazos y me dijo, un día lo lamentarán. That's a mother. Eso es una madre. And until the last minute, Y hasta el último minuto nos divertíamos juntos. Nos bebíamos un café. Ella, I had, she was looking at my cup. I had money and success. yo veía Then the woman disappeared. But cuando leía, it was only money and successes. veía mis recuerdos, veía que tenía dinero, mujeres, etcétera. Luego cuando me casé solo había dinero. I think that when we were young, we were discussing Cuando éramos jóvenes discutíamos actually. So I remember a discussion I had with. grandes discusiones. Recuerdo una discusión con mis amigos. Do you think that there is ¿Piensas que hay un límite de lo que puedes hacer? And he said yes. Y decía, sí, Tell me, give me an example. dame un ejemplo. Dijo, I bueno, would prefer to be preferiría que me mataran a hit my mother. pegar a mi madre. And it is true for me too. Y para mí es cierto. Say the same. Yo habría dicho lo mismo, mátame y no a mi madre. And how they have destroyed this Y through cómo psychology, han destruido sociology, esto or mediante whatever la it is, psicología, I la don't sociología. understand. No lo entiendo de veras. Escuchándoos a los dos, tengo la sensación, que no sé si compartís, de que hay, a pesar de que esta generación, respecto a la de vuestros padres y nuestros padres, social, económicamente, políticamente, cambió mucho, tenemos posiblemente más en común con nuestros padres de lo que tenemos ahora con nuestros hijos y nietos.
Se ha producido una transformación muy acelerada de las sociedades, de cómo se conectan, de cómo se enamoran, de cómo se relacionan. Y me gustaría preguntaros por vuestros nietos, por las jóvenes generaciones. Tú tienes la visión de Grecia y de Suecia, que son dos sociedades distintas. En Portugal, ¿cómo veis vosotros las nuevas generaciones respecto a esto que vuestras madres impulsaron? A través de la educación seréis mejores, saldréis de pobres, podéis hacer lo que queremos. Los hijos ahora no solamente nos reprochan los traumas infantiles, sino que nos dicen, no es verdad, no estamos en un mundo mejor. Nos dijisteis que si estudiábamos tendríamos acceso a una vida mejor, no tenemos vivienda, nos cuesta encontrar trabajo, la democracia, estoy desencantado con la democracia, no me interesa lo que está ocurriendo en el mundo. Lidia, ¿cómo en Portugal ves tú a las jóvenes generaciones el mundo al que se tienen que enfrentar? Bien, en Portugal es un poco como por toda parte, porque hoy el mundo hay una totalidad, sobre todo la cultura digital nos pone a todos, de cierta forma, casi iguales alrededor de la Tierra, con grandes diferencias, pero la conexión hace que lo que ocurre aquí es muy semejante a lo que ocurre a Portugal, a Grecia o a los países nórdicos. Yo quiero decir que yo soy esperanzosa, porque la historia de las sociedades es como el mar, hay las olas, las vagas. Hoy estamos viviendo un momento de transformación muy grande, pero para los jóvenes, para ellos la vida aparece ahora. Tiene de se defender delante de lo que va a ocurrir. Ellos tienen una energía que nosotros no tenemos. Y cuando me vuelvo atrás, la vida de mi generación en Portugal ha sido muy difícil. Nosotros también no teníamos casa. Nosotros no sabíamos del futuro. Teníamos una guerra colonial que nos parecía infinita. La sociedad estaba dividida entre pocos que tenían acceso a la cultura y los otros que eran gente que trabajaba de sol a sol y que no ganaban nada. Las escuelas eran pobres. Profesores muchas veces hacían lo que podían, pero no tenían instrumentos. Pero yo me acuerdo que yo sentía el futuro como una llamada maravillosa. No teníamos tan poco, pero el futuro era verdaderamente mágico. Y me parece que por los jóvenes es lo mismo. Pero hay toda una comunicación que acentúa los problemas del momento. Y creo mismo que hay una especie de complot internacional para que a cada día hable de todas las desgracias del mundo. Todos los días hay un planeta que vaya a explodir. Todos los días se encuentra un cometa que puede chocar con la Tierra. Todos los días se encuentra un animal prehistórico horrible. Y la imagen es increíble, es feroz. Todos los días se habla de los hijos que matan a los padres. Yo no sé si ellos matan a los padres porque dicen que es posible matar a los padres. Entonces hay un problema de comunicación muy grande. Yo he leído una cosa escrita por un antropólogo brasileño que me ha enseñado mucho, que me dice más o menos esto: estamos viviendo un momento de contraciclo,
pero es un momento de contraciclo que no está combatiendo los males de los ciclos. Al contrario, no tiene este momento de contraciclo, no tiene remedios para curar los males del siglo. Presenta simplesmente una visión histérica del mundo. E o que nosotros estamos a vivir é de todas as idades, é uma cultura histérica, é uma cultura fantasmática, onde há uma espécie de golpe epistemológico entre a realidade, lo que ocurre, e de la narración sobre lo que ocurre. Y eso nos hace vivir como en una especie de fantasía global. Los jóvenes están viviendo en ese mundo. Me parece que ellos van a ser capaces de enfrentar. Evidentemente que hay momentos, es un momento difícil, es un momento contra la democracia. Es un momento donde uno ve claramente que la política no es más la política. Hay que crear una otra dimensión, que es la apocalíptica. Porque la política parece como no es algo con las palabras habituales, en que una persona se decía honesta, se probaba, y hoy nadie es honesto, nadie es honesto. Entonces, lo que hace que los chicos están viviendo en este mundo. Pero lo que me parece, no sé, yo soy modesta en ese punto, no soy capaz de perceber lo que va a ocurrir. Comprendo que está cambiando todo lo que usted ha acabado de decir, pero me parece que en este movimiento ondulatorio lo que está ocurriendo es tan malo que nosotros, que tenemos instinto de supervivencia, vamos a rejeitar lo que está ocurriendo. Y yo creo que hay señales de que la cultura digital va a se normalizar un poco, que hay señales de que la parte económica que yo pensaba después de los años de las intervenciones, de la crisis, de las deudas soberanas, que el mundo económico iba a cambiar para mejor. Al contrario, pioró. Es verdad que también la pandemia, durante la pandemia yo he sido muy esperanzosa, mismo optimista. Pensaba, después de eso, después de no tenermos un enemigo persona, pero un enemigo global, nosotros tenemos de nos comprender los unos a los otros, nos vamos a salvar en conjunto. Pero Juan Gabriel Vázquez ha sido muy más inteligente que yo. Dijo, no, vamos a ficar peor. Él tenía razón, y yo no. Pero verdaderamente lo que me parece es que hay momentos en que hay una especie de intolerancia a tanta desarmonía. Yeah. Estamos en ese camino y los jóvenes van a ser, me parece, los sujetos, los autores de un cambio. Teo, ¿cómo ves tú a la juventud? ¿Capaz de afrontar esas olas y esa marea y esa contramarea y los tsunamis de la historia? Sí, estoy de acuerdo bastante con lo que ha dicho, pero al mismo tiempo he de decir que admiro a las personas jóvenes de ahora.
Por poner un ejemplo, cuando tenía 20 años no tenía nada. When my grandchild was 20 Cuando years old, mis nietos tenían 20 she años, was studying empezaron in en Argentina. Argentina, She had nothing to do in Argentina, but she went there, se fueron architect of allí landscape, and then a hacer she arquitectura went to del Australia, paisaje, luego and a then she came back Australia, home, and y then she luego went out volvió a again. casa, se And volvió she a was only ir, 20 years y old. solo tenía 20 años. Nothing happened to her. Y no le pasó nada. She's a wonderful Ella es una older sister to my youngest grandchild. Es la hermana mayor de mi nieta más pequeña, que solo tiene 14, y no veo que haga cosas extrañas. Al contrario, va a clases de teatro, hace ejercicio, juega al fútbol. No sale sin decirnos dónde va, pero por otra parte es cierto que y estoy de acuerdo totalmente en que la industria de este mundo hace más dinero con los jóvenes que con nosotros. Yo llevo con este traje 30 años. Mi nieto, joven, se cambia de ropa 2 veces al día. Y no bromeo. Llevo con 25 o 30 años con la misma ropa. Bueno, y que no pasa nada. Así que no pienso que estén tan mal. Lo que está mal es que hay grandes poderes que tratan de utilizarlos. Son los clientes de las compañías telefónicas, influencers, películas, muchas cosas malas afectan, no a ti, no a mí, a los jóvenes. Y por eso es uno de los motivos de que tengamos esta situación, la situación de la pobreza que aumenta en todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Es la pobreza del capitalismo, esta es la cuestión, no es un accidente, está en el programa. Cuando las personas son pobres puedes hacer lo que quieras con ellas, pero no pienso que vayamos a ganar, porque ya se ha intentado antes. No creo que vayan a ganar, ya lo han intentado. Hitler lo intentó, nos invadió. Yo me encontré con nazis cuando era un niño. La crueldad del ejército alemán era increíble. Pero lo conseguimos, les derrotamos. Y así que lo volveremos a hacer. Lo que esto significa que tenemos que trabajar políticamente, y si no podemos trabajar políticamente, pues podemos hablar con otras personas a nuestro alrededor. Yo tengo discusiones de política con mis hijos, con su madre. Es una manera de contribuir. Al final, como habéis dicho, creo que sobreviviremos. Si no, tú y yo.
without us. El mundo seguirá sin nosotros We'll survive all the craziness of this. y saldremos de la locura de este momento histórico. Es cierto, Such a crazy world. nunca el mundo ha sido tan enloquecido. Trump, Putin, etcétera, lo tenemos todo. But Attila and Pero Attila, Gengis Khan, nice guys either. tampoco eran gente muy maja, la verdad. Así que That human beings are pienso que los seres humanos son capaces de go on, continuar and we will. y lo haremos. Y los jóvenes, como tenemos los demás, tendrán siempre la posibilidad de encontrar el placer, el dolor y la pasión a través de libros, de experiencias de otras épocas, de sus abuelos, de bisabuelos, historias que nos siguen llegando a través del tiempo y algunas de ellas hemos podido conocer hoy gracias a Lidia y a Teo por estar aquí, por compartirlo de nosotros y por llevar este juego de la memoria, del placer y de la pasión a los lectores. Obrigada, Efaristos, muchísimas gracias. Teo, muchísimas gracias. Lidia, gracias a todos por estar. Los autores van a firmar algunos de sus libros ahora. Gracias.